vamos a cambiar de tema. Esta mañana me da mucho gusto recibir al doctor Juan Antonio Ramírez, él es urólogo. Doctor, buenos días. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Y vamos a platicar de un tema, vamos a platicar de las malformaciones dentro de lo que son nuestras vías urinarias. Doctor, ¿qué tan comunes son? Fíjate que traemos el tema porque en nuestra actividad como urólogos es muy frecuente que veamos pacientes con historias, por ejemplo, de infecciones urinarias crónicas, daño renal, etcétera. Y lamentablemente son pacientes que en una edad temprana se pudieron haber diagnosticado oportunamente bajo una investigación adecuada, y muchos de ellos tienen malformaciones de la vía urinaria. Les decía hace un momento que dentro de nuestro organismo el sistema que más malformaciones tiene es precisamente las malformaciones de la vía urinaria, ¿no? Algunas de estas malformaciones se pueden diagnosticar in útero, es decir, en el momento que la mamá está gestante, antes de que nazca. A veces el estudio, por ejemplo, clásico de ultrasonido puede identificar un riñón muy grande o un riñón lleno de líquido, y de alguna manera estar preparados para el momento del nacimiento, intervenir nosotros como urólogos para poderlo diagnosticar. Pero muchos otros no se diagnostican in útero, se van diagnosticando conforme va pasando la vida. Decíamos, por ejemplo, con historias frecuentes en los niños de infecciones de vías urinarias. Siempre un niño que tenga infecciones de vías urinarias repetidas, por ejemplo, tienen que investigarse la posibilidad de que puedan tener alguna malformación de la vía urinaria. Y me dice, son las más comunes, ¿no? Estaba diciendo. Son las más Todas comunes. las que podamos tener en todo el cuerpo son las más comunes. ¿Y son fáciles de detectar, doctor, cuando está in útero todavía? Relativamente sí. Hoy día ¿Hay que saber buscar? Bueno, los expertos radiólogos, evidentemente el experto radiólogo que va llevando el embarazo va teniendo imágenes, y hay imágenes muy sugestivas de que puede haber alguna malformación. Insisto, una de las imágenes más comunes es que pierda la forma el riñón. Entonces, ya de entrada, el identificar eso, ya que nace el bebé, algo no está bien, y entonces entramos nosotros como urólogos a hacer todo un protocolo de investigación. Muchas malformaciones, es interesante, no requieren tratamiento, solamente conocerlas. Por ejemplo, cuando nace un bebé con un solo riñón. Okay. Bueno, un riñón único es un riñón valioso, ciertamente, pero logra compensar la función del contralateral. Es decir, hay gente que puede vivir con un solo riñón toda la vida. Lo importante aquí es primero saberlo, porque, por ejemplo, estas pacientes que tengan un riñón único, pues evidentemente no podrán hacer, ¿qué te puedo decir?, deportes de contacto. O sea, no pueden hacer karate, por ejemplo, no pueden hacer box, no pueden hacer algo que les genere un traumatismo, porque es un riñón valioso. Es decir, muchas de estas malformaciones solamente basta identificarlas, reconocerlas e irlas vigilando por el urólogo. Doctor, hombres o mujeres, ¿hay algún porcentaje mayor a lo mejor en los varones que en las damas? Son más comunes las malformaciones en el varón, porque el tracto urinario es mucho mayor. Hay malformaciones en el riñón, hay malformaciones en el uretero, que es el conducto que comunica el riñón con la vía urinaria, hay malformaciones en la vejiga, y en el caso del varón hay muchas malformaciones en el genital, por ejemplo, en el conducto urinario, en la uretra. Sí. Hay niños que pueden no orinar en la puntita del pene, pueden orinar a todo lo largo del pene. A eso se llama, por ejemplo, hipospadias, que son una abertura anormal del conducto urinario. Y es así, todas esas requieren la intervención del urólogo porque son procedimientos reconstructivos. Tenemos que reconstruir la vía urinaria. Y estos son muy invasivos, estos se recomiendan a lo mejor cuando recién se detecta, o sea, mientras más temprana edad mejor, doctor, o aquí ¿cómo funciona esto? Fíjate, buena pregunta. Muchas malformaciones tienen la posibilidad de dar el tiempo necesario para que el producto pues madure, digamos así. Muchas de ellas se pueden realizar después del año de edad. Pero también tenemos como límite, por ejemplo, el entrar a la primaria. Por ejemplo, antes de los 6 años de edad ya tenemos que tener resueltas la gran mayoría de las malformaciones, porque algunas de ellas son muy complejas, ¿no? Hay malformaciones, ¿qué te puedo decir?, donde la vejiga está extrófica, que significa la vejiga está fuera del cuerpo. Son realmente procedimientos quirúrgicos no solamente laboriosos, sino de muchas etapas durante la vida del niño, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctor, hay algunas de estas malformaciones que no se vean y que a lo mejor en los primeros 2 años no den ningún síntoma o problemática y después de cierta edad empiecen.
Sí, claro, porque generalmente las malformaciones, te traigo aquí un pequeño diagrama. A ver, pásemelo, yo lo voy a poner en la cámara y ahí usted nos va explicando. Sí. ¿En cuál se la pongo, señor? ¿En esta? Perfecto, ahí le va. Y váyanos platicando. Por ejemplo, en el tracto urinario superior, que es, estamos hablando precisamente Deje de acercarlo riñón. para acá, perdón, Sí. jóvenes, ahí les va. De Ok. riñón puede haber malformaciones, por ejemplo, un solo riñón, como decíamos, riñones Ok. que estén ectópicos, es decir, en lugar que estén en su lugar nativo, estén en otra localización. Muy bien. O que estén fusionados. A eso se llama riñón en herradura, que son dos riñones que estén unidos. pegados. Esos no se van a diagnosticar de manera inmediata, sino probablemente se diagnostican como un hallazgo, es decir, en un protocolo de investigación resulta que está enfermo del estómago y le hacen un ultrasonido y Y sorpresa, salió. tienes Ok. un riñón en herradura. Muchas de ellas se diagnostican a posteriori, precisamente porque, no sé, una piedra en la vía urinaria, un cálculo en la vía urinaria. ¿Puedes nacer con él? No se nacen con ellos, pero Lo formas muy la joven. malformación favorece que Ok. pueda haber una piedra, por ejemplo, en la vía urinaria. Entonces, el diagnóstico de litiasis puede llevarnos a un segundo diagnóstico de origen, que puede ser una malformación de la vía urinaria, donde tengamos que realizar algún procedimiento reconstructivo de la vía urinaria. Como decía Pepe hace rato, aparece a los 2 años, o sea, y no da ninguna señal. Entonces, ¿cómo es que se puede, o sea, los padres de familia en qué tienen que estar atentos? Además de lo que ya nos dijo, de que si está presentando infección tras infección, ¿hay algún otro tipo de síntoma que debemos, aparte de que sí va a ser muy visible, ¿no? Básicamente son, digamos, 3 signos los más importantes. Uno son las infecciones de vías urinarias, el otro es la presencia de sangre en la vía urinaria, muy importante, que desafortunadamente es muy poco apreciado porque hay muchos pacientes que dicen, pues oriné sangre, no me dolió, yo creo que es normal y se acabó. Y siempre sangre en vías urinarias No es normal. nunca es normal Ok. y siempre se tiene que investigar, siempre, Ok. siempre, al 100%, ¿no? Y algunos otros, desafortunadamente, se diagnostican muy tardíamente cuando ya empiezan a tener problemas de la función renal, es decir, cuando ya requieren diálisis, cuando se empiezan a hinchar, cuando empiezan a tener un problema, desafortunadamente, de una manera muy tardía, se pueden hacer a veces diagnósticos. A ver, aquí yo le haría una pregunta, doctor. ¿Hay algún tipo de malformación que se haga en otra etapa de la vida o que no venga de nacimiento? También hay malformaciones que se den no sé, por alguna infección, que quede algo mal o que un riñón nos empiece a crecer ya después de haber nacido. Bueno, no, ahí ya no se cataloga como una malformación, Ok. ¿no? Sino malformación es evidentemente una congénita. mala estructura del nacimiento, ¿no? No, ahí son patologías que a lo largo del tiempo pueden ir afectando alguna estructura, ¿no? Por tumores, por obstrucciones, por cirugías, por infecciones, etcétera, ¿no? Y a lo largo del tiempo se pueden afectar la vía urinaria, ¿no? Pero básicamente al hablar de malformación está hablando de una estructura que no se desarrolló adecuadamente. Desde el nacimiento. Y ahí es donde a veces no se nos ubica a veces a los urólogos, porque la actividad urológica, esto es muy interesante, pues tenemos mucho, nuestro campo es muy amplio y una parte muy importante es precisamente la cirugía reconstructiva de la vía urinaria, que representa un verdadero reto quirúrgico, porque cada vez las técnicas hoy son más finas, más delicadas, menos Claro. invasivas. Hoy con la cirugía laparoscópica podemos abordar muchas de estas condiciones, resolverlas con una buena expectativa y una buena tasa de éxito. Perfecto. Pues aquí creo yo, como en cualquier otro padecimiento o cualquier otro problema de salud, hacerlo a tiempo, ¿no? La revisión, Claro. detectarlo y bueno, y saber qué hay, cómo resolverlo, ¿no? Y en algunos casos, como decía, ni siquiera hacer nada. Sí, simplemente y saber mucho el que mensaje, fíjate Alex, en muchos mensajes hacia los papás, ¿no? De que no desmerezcan algún trastorno que tengan sus hijos, que si tienen problemas para hacer pipí, no lo dejen pasar, que que acudan con el estar. especialista, porque puede ser que muchos de ellos efectivamente no tengan nada y solamente requieren algún tratamiento, pero muchos de ellos pueden tener una malformación de la vía Que urinaria. aquí lo importante es que un experto como usted es el que nos diga si sí o Claro. si no, cuál Tenga una es la investigación. manera a seguir. Doctor, como siempre le agradecemos gracias. mucho. Si alguna pregunta no se la hicimos al doctor Juan Antonio Ramírez, están apareciendo sus teléfonos en pantalla. También lo puede encontrar en Facebook y en Facebook. Yo que lo tengo agregado, está constantemente tocando Ahí temáticas le preguntas. bien interesantes y ahí le pueden preguntar y ahí le puede obtener también la información. Doctor, Doctor, muchas muchas gracias. Buenos días, gracias.